Lucas, el Evangelio para el hombre o para los gentiles. Paz a vosotros, queridos hermanos de este hermoso grupo edificados en la palabra. Es un placer, como todas las mañanas, estar aquí con ustedes, nuestros queridos oyentes y nuestros hermanos en la fe. Sean muy bienvenidos a este espacio, hermanos, en donde podemos disfrutar de la presencia de nuestro Dios, escuchando atentos su voz por medio de su palabra. Bendigo a Dios por cada uno de ustedes y vamos a dar inicio a nuestro tema de hoy, que lleva como título Jesús enseña sobre el destino seguro de la palabra. ¿Cómo la gente recibe la palabra? Ese es nuestro tema de hoy que ya es la sexta semana de nuestro subtema general, la aparición del Hijo del Hombre. Hoy, martes 15 de julio del 2025, amados hermanos, acompáñenme a orar. Bondadoso y buen Dios que estás en el cielo, Padre misericordioso y bondadoso, en esta mañana, bendito Dios, agradecemos infinitamente tu bondad y tu misericordia. No sin antes, Padre, pedir perdón por nuestras faltas, por nuestra desidia, por nuestra falta de compromiso, Señor, por nuestra situación, a veces en afanes, en preocupaciones, envueltos aún, Señor, en los afanes del mundo. Bendito Dios, te pido que perdones nuestras faltas, que nos permita, Señor, abrir el corazón, que nos permitas abrir los ojos espirituales, bendito Dios, y que tu Santo Espíritu ministre nuestras vidas el día de hoy, Señor. Ya hemos escuchado muchas reflexiones tocante a lo que tú pides de cada uno de nosotros, Señor. Y hoy, mi Dios, no es la excepción. Te suplico, mi Dios eterno, que uses a esta tu sierva, para que pueda, mi Señor, transmitir tu palabra con verdad, con denuedo, Señor, pero sobre todo, mi Dios eterno, dirigida por ti, mi Dios eterno, para que pueda, Señor, ser fijada en cada corazón, que podamos, Señor, abrir nuestros ojos espirituales y poner oído atento para poder, mi Dios eterno, transformar y cambiar por medio de tu Hijo Jesucristo lo que no te agrada de nosotros, Señor. Examina nuestro corazón, Padre, y permítenos ser esa tierra fértil en la cual tu palabra sea sembrada, Señor, para poder llevar frutos, mi Dios eterno, frutos dignos de arrepentimiento, frutos, mi Dios, que sean aceptos a ti, frutos, Padre, para que tu reino sea engrandecido en esta tierra, Señor. Bendigo tu nombre, Padre mío, y te suplico, Señor, seas tú quien guíe, seas tú, Jesús, quien nos ministre. En tu nombre, Jesús, oramos y suplicamos todas estas cosas. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Bueno, pues hemos visto temas muy interesantes, hemos visto temas que han confrontado nuestra vida. Y hoy, amados hermanos, no es la excepción. Nuestra cita base está en Lucas capítulo 8, versículos del 4 al 15. Y más adelante daremos lectura, mis amados hermanos, y vamos a dar inicio a nuestro tema de hoy. Toda la nación estaba en un estado de avivamiento y gran agitación. Esta agitación había comenzado con Juan el Bautista y ahora continuaba con Jesús, el Mesías. Las multitudes se agolpaban junto a Jesús y eran desafiadas a arrepentirse y a cambiar su forma de vida. Aquí vemos que la imagen de multitudes acercándose a Jesús muestra el hambre espiritual que estos hombres sentían, que había en el pueblo. Personas de todas las ciudades venían a escucharlo, buscando respuestas, milagros o simplemente esperanza de liberación a un futuro mejor. La nación toda estaba cargada de expectativas, porque el carpintero de Nazaret no solamente afirmaba ser el Mesías, sino que respaldaba sus afirmaciones con demostraciones fenomenales, demostraciones de poder de Dios. Pero Jesús sabía muy bien lo que había en cada corazón de los hombres. Por eso en Juan
2, 24 y 25, dice: en cambio Jesús no les creía, porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Y es cierto, amados hermanos, Jesús nos conoce desde lo más profundo de nuestro ser. Para él no hay nada oculto. Él sabe muy bien lo que cada uno de nosotros traemos en nuestro interior. Y hoy, hermanos, vamos a desenmarañar un poco, pidiendo a nuestro Dios por medio de su Santo Espíritu que nos permita visualizar y que nos permita entender y comprender las áreas que tenemos que trabajar en nuestras vidas, las áreas que tenemos que humillar ante Dios, las situaciones que tenemos que entregar por completo a Jesús para que haya una transformación en nosotros. Bueno, amados hermanos, volvamos a nuestra narración. Jesús no se dejaba impresionar por la cantidad de oyentes. A él no le impresionaban las multitudes, porque también él sabía que no todos estaban preparados para recibir su mensaje. Él sabía que no eran realmente sinceros y que era necesario despertar en cada uno un verdadero espíritu de arrepentimiento, un cambio de vida, una entrega honesta, sincera, genuina, de una total disposición a una obediencia constante. Él quería despertar en esas multitudes esto, hermanos, pero él entendía que no todos estaban preparados para su mensaje. Y de igual forma hoy en nuestros tiempos también Jesús sigue queriendo encontrar en nosotros ese cambio de vida, esa entrega honesta y sincera, genuina, de una total disposición a una obediencia constante. Pero sobre todo un corazón sensible, un corazón contrito, un corazón que reconoce su pecado y un corazón que se abre a ese arrepentimiento. Y Jesús sabía que muchos lo seguían, no porque querían conocer a Dios realmente. Muchos no eran sinceros. Algunos lo seguían solo por curiosidad. La familia, por los amigos, porque iban juntos. Lo seguían por algunas necesidades que eran satisfechas también. Aquí, hermanos, me surge una pregunta. Hoy, a manera personal, ¿cómo nos acercamos a Jesús? ¿Por curiosidad? ¿Por las necesidades que tengo y que necesito que sean cubiertas? ¿O nos acercamos con un corazón dispuesto a ser transformado? Aquí dejo estas preguntas para que podamos ir analizando, hermanos, y al final daremos respuesta. Pero lo que sí estaba seguro es que la falta de sinceridad de tantas personas le herían profundamente el corazón a Jesús. Y por lo mismo, él procuró advertirles de una forma que pudieran comprender con facilidad y así él pudiese alcanzar a tantos como le fuera posible. Este fue y sigue siendo el objetivo principal de la parábola del sembrador, la parábola que hoy analizaremos a detalle. No olvidemos esta parte, hermanos. Jesús procuró advertirles de una forma que pudieran comprender con facilidad. Y hoy también nos manda un mensaje, el cual podamos entender con facilidad. Seguros que la falta de sinceridad de tantas personas, como ya lo vimos, le herían profundamente el corazón a Jesús. Jesús quería que la gente supiera que oír la palabra de Dios no era suficiente. Hay muchas maneras de oír la palabra de Dios, pero solamente hay una sola, una forma en especial. Y esta forma lleva fruto. Es evidente porque lleva un
fruto aceptable para Dios. Ese fruto que producirá una gran cosecha. Había y sigue habiendo una sola forma de recepción de la palabra, que nos hace aceptables a Dios, si recibimos la palabra con corazón sincero y con compromiso de obedecer, de hacer y hacerlo de otra manera, provocará que la misma palabra se vuelva infructuosa y no hace ningún bien, sino que es arrebatada, quemada o ahogada. Vamos a leer nuestra lectura base de Lucas capítulo 8, versículos del 4 al 15. La voy a leer en la nueva versión internacional y a su letra, mis amados hermanos, dice así. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús. Y cuando se reunió una gran multitud, él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, que fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, y cuando brotó las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos, que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Por el momento, hasta aquí la lectura, mis amados hermanos. Más adelante leeremos la segunda parte. Ok, entonces, esta forma de obedecer y de escuchar la palabra tiene que ser sincera y auténtica, porque ya vimos que hacerlo contrariamente, únicamente oír por oír, vuelve la palabra de Dios infructuosa. Y entonces no produce ningún provecho, sino que ya lo vimos que es arrebatada, quemada o ahogada. Este pasaje nos presenta una de las enseñanzas más profundas de Jesús, la parábola del sembrador. En ella, la semilla representa la palabra de Dios y los distintos terrenos simbolizan la disposición del corazón humano ante esta palabra. ¿Qué nos enseña esta parábola, queridos hermanos? Pues esta parábola no solo describe tipos de personas, sino también momentos de nuestra vida. Y vamos a entender y a comprender por qué Jesús hablaba en parábolas. También vamos a analizarlo. Después, cuando Jesús y sus discípulos estaban a solas, los discípulos le pidieron que les explicara la parábola. Entonces Jesús usó la ocasión para explicar primero por qué estaba comenzando ahora a enseñar por medio de parábolas. Hasta el momento había estado enseñando mediante afirmaciones directas y claras ilustraciones, usando pocas parábolas. Pero desde ahora en adelante habría una diferencia. Su método principal sería por parábolas. ¿Pero por qué Jesús hacía esto? Jesús les dio dos motivos a sus discípulos. Jesús les dijo: Él quería que los corazones abiertos, sensibles y dolidos fueran alcanzados. Las personas que realmente buscaban a Dios aprendieran todo lo que fuera posible acerca de los misterios del reino de Dios. Y las parábolas requerían mucha reflexión para captar su significado. Requerían y aún requieren, amados hermanos. Quien realmente busque a Dios reflexionaría y se esforzaría a pensar y preguntarse hasta encontrar el significado de la parábola. Luego, masticaría ese significado sacando todo el sentido de la parábola
y así aprender todo lo posible acerca de Dios. Bien, entonces vamos a leer la siguiente parte de la parábola. Sus discípulos le preguntaron, ¿cuál era el significado de esta parábola? A ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, les contestó. Pero a los demás se les habla por medio de parábolas, para que aunque miren, no vean, y aunque oigan, no entiendan. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón. No sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. Jesús usaba parábolas para revelar verdades profundas, de forma sencilla, pero también era para provocar discernimiento. No todos entenderían, solo aquellos que realmente busquen a Dios y su verdad. Buscar la verdad se aplica especialmente a quienes ya conocemos a Dios, pero también se aplica a cualquier persona que inicia una honesta búsqueda de Dios y que todavía no lo ha encontrado y se dedica constantemente a leer la palabra. En oración, pregunta para obtener respuestas. Cristo quiere alcanzar a todos los que realmente lo buscan de corazón. Hay dos puntos por los cuales Jesús les habló en parábolas. Dice que Jesús quería ocultar la verdad de las mentes cerradas. Las mentes cerradas están endurecidas y no están dispuestas a considerar los misterios del reino de Dios. Sentados allí, entre el auditorio, escuchaban y entendían las palabras y visualizaban los cuadros que las palabras pintaban. Pero había un escaso interés. No les interesaba descubrir el significado de la parábola. Para ellos no valía el tiempo y el esfuerzo requeridos. Los de mente cerrada y los carnales sencillamente no estaban completamente convencidos. Jesús y sus mensajes eran interesantes, pero nada más. Jesús era un predicador muy capaz, lleno de carisma y de aplicaciones prácticas para la vida. Sin embargo, para ellos, para los de mente cerrada, los que son carnales, no hay sentido en ir al extremo. No le encuentran algún interés en entregar la vida totalmente a su causa, en obedecer los mandamientos, en ir al extremo de negarse a uno mismo de una manera completa y sacrificar todo lo que uno es. Para ellos no tiene sentido. Es extremo, es demasiado para la persona carnal. Por eso, el carnal de mente cerrada no estaba ni estará dispuesto a invertir tiempo y esfuerzos requeridos para descubrir el significado de la verdad en esas parábolas. Y dijo concretamente que sería oculto su significado a los de mente cerrada y un corazón endurecido. La parábola es un método excelente para despertar el interés y la curiosidad entre los hombres. Por supuesto,
Si una persona es genuinamente sincera en su deseo de conocer la verdad, Dios mirará su corazón y le permitirá descubrir el significado. La persona lo buscará sin importar cuánto tiempo y esfuerzo sea requerido para ello. Esta parábola del sembrador, queridos hermanos, es una historia cotidiana, con un significado eterno. La semilla es la palabra de Dios y el terreno representa nuestros corazones, como lo leímos en el verso del 9 al 10. Cuando los discípulos preguntan el significado, Jesús les revela que a ellos se les ha concedido conocer los misterios del reino. Esto nos recuerda que la revelación espiritual no depende solo de la inteligencia y búsqueda, sino de una relación íntima y sincera con Dios. La semilla es lanzada generosamente, pero no todos la recibimos igual. Ahora, queridos hermanos, vamos a entrar en la interpretación de esta hermosa parábola. ¿Quién es el sembrador? El sembrador es el Señor, nuestro Señor Jesucristo. O ahorita, también en nuestros tiempos, puede ser un siervo suyo. Los siervos del Señor son colaboradores con Dios, como nos lo dice Pablo en 1 Corintios 3:9. Dice, en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. También, amados hermanos, la semilla es la palabra de Dios, como nos dice la parábola, y se le llama la simiente incorruptible o la semilla incorruptible. Y esto nos lo afirma 1 de Pedro 1:25, que dice así: pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. También dice que es el Evangelio que lleva fruto, como nos lo afirma Colosenses 1 del 5 al 6. Dice, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo, de esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Entonces estos versículos nos afirman que la semilla es la palabra de Dios, que es sembrada y esparcida por los colaboradores de Dios hoy en este tiempo. El suelo sobre el que la semilla es sembrada o cae es el corazón del creyente. Jesús dijo dos cosas significativas acerca del suelo: que hay diferentes maneras de escuchar la palabra, y advierte a todos los oyentes de varios tipos de suelo o corazones dispuestos, diciendo que el destino de la palabra, su buen crecimiento y buen fruto, dependerá del corazón dispuesto de cada oyente. Recordemos estas palabras, hermanos, que hagan en nosotros un eco en el corazón. Que todos los oyentes, dice, todos los tipos de suelo, todos los tipos de tierra, que entendamos que el destino de la palabra, su buen crecimiento, su buen fruto, dependerá de cada corazón dispuesto, de cada oyente. Vamos a pasar ahora a entender cada tipo de suelo en los cuales esta semilla fue plantada o fue cayendo, más bien. Nos dice que alguna parte cayó en el camino. Dice, una semilla cayó junto al camino, al costado del camino, junto, fuera del campo.
sobre las sendas y rutas de los caminantes. Las sendas y rutas lógicamente estaban apisonadas. ¿Y quién de nosotros, queridos hermanos, no hemos visto esas veredas que se van formando como caminos por donde transitan las personas? Esa tierra es dura por el paso de todas las personas o vehículos o animales o todo el que hace vereda para cruzar a algún lado. Y hasta las plantitas se aplastan, ¿no? Y se ve la vereda. Por eso la semilla que quedó en la superficie, dice que vinieron los pájaros y la devoraron. Estos son los que oyen la palabra, pero el enemigo la arrebata antes de que pueda germinar. La semilla junto al camino son las personas que junto a ese camino escuchan la palabra de Dios. Están presentes, pero están a un lado, están fuera del camino, están a un costado, sin involucrarse. No permite que sus pensamientos divaguen un poco y prácticamente no se involucran en nada. Respetan y creen en Cristo y escuchan al predicador. Aparentemente cumplen con los ritos y no faltan a ningún servicio, pero están en un círculo exterior. No ingresan con la grey, no ingresan en la fe, sino que se mantienen fuera, expectantes, indecisos, prestando poca atención a las advertencias, pensando, como anteriormente ya lo dijimos, que no hay necesidad de ser extremo. Mientras no me comprometa, no pasa nada. Y duda de las promesas de la palabra. Notemos algo importante, hermanos. Notemos lo que ocurre. Porque antes que la persona crea firmemente, entonces viene el enemigo y arrebata la palabra, la semilla de la fe. Y la persona es despojada, por eso nunca la aplica a su vida. En realidad no vive una fe auténtica. Por consecuencia, su vida no está entregada a Cristo. Aquí, hermanos, se nos invita a cuidar nuestro corazón, para que no se vuelva indiferente o distraído. No nos mantengamos fuera, solo como espectadores. Involucrémonos en el trabajo de la obra. Esa obra de Dios que nos pide que hagamos cada día. Y que no nos pase lo que le sucedió a Israel, cuando el profeta Isaías les dice: ve a este pueblo y dile, por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no percibirán. Entonces, queridos hermanos, no nos quedemos en el camino, no nos quedemos fuera, involucrémonos en la fe, involucrémonos realmente para que nuestro corazón cambie a ser un corazón sensible. También dice de un terreno pedregoso. Alguna semilla cayó sobre las rocas, es decir, sobre alguna zona de piedras. Inmediatamente creció, dice, debajo de la superficie. Por supuesto, esta semilla creció rápidamente debido al agua que se filtró entre las rocas y la nutrió después de llover. Pero pronto se secó y se perdió, porque el agua se evaporó con el sol rápidamente, no dejando nada, solo suelo seco y piedras. Entonces el sol quemó la tierna planta. Esto representa a quienes reciben la palabra. Dice, creen en Cristo con entusiasmo, incluso realizan alguna confesión de fe ante el mundo, pero no calculan el precio del compromiso adquirido. No quieren la negación del ego. Impiden
impiden y se resisten a dejar el yo para que Cristo viva en él. Y tampoco consideran el esfuerzo que conlleva horas de estudio y un cambio radical de vida. No se aplican en esto. Por eso no llega a echar raíces de fe. No tienen raíces profundas. Y entonces cuando viene la prueba, cuando viene la enfermedad, cuando vienen los tiempos difíciles, abandonan la fe. Porque no tienen una raíz fuerte. Este tipo de terreno nos recuerda también la importancia de cultivar una fe sólida cada día. Escudriñando la palabra, en oración con nuestro Dios. Porque en cada situación difícil, nuestra fe va siendo fortalecida si nosotros nos dejamos guiar y moldear por Dios. Se vuelve una fe sólida, perseverante, aún en medio de las circunstancias adversas. El terreno entre espinas. Alguna semilla cayó entre espinos y la semilla brotó. Pero las plantas pronto fueron ahogadas por las espinas. Estos son los que escuchan, pero las preocupaciones, las riquezas, los afanes, los placeres ahogan la palabra. La semilla entre espinos, esta es una persona que recibe la palabra y la procura, la profesa. Quiere vivir con Cristo, vive con sus seguidores y en su iglesia. Se suma a las actividades de su comunidad, de manera que se une a ellos, incluso testificando de Cristo en sus asuntos diarios. Pero hay un problema. Los espinos de la mundanalidad no está dispuesto a separarse totalmente de ellos, a salir de en medio de ellos, como nos dice 2 Corintios 6:1. Vive una vida doble, procurando vivir para Cristo, sin Cristo, y viviendo al mismo tiempo en el mundo. Crece en medio de los espinos, entregando su atención a los afanes de las riquezas, a los placeres de este mundo. Notemos lo que ocurre aquí. Hay algo interesante. Lleva fruto. Aparece algo de fruto, pero nunca llega a madurar su fruto. Nunca podrá ser cosechado, porque los espinos ahogan su vida, ahogan su fe, ahogan su fruto. Ese fruto nunca vive lo suficiente para ser usado. Y en la Biblia vamos a encontrar muchos ejemplos de este tipo de personas. Y de igual forma en nuestras congregaciones podemos identificar a muchos hermanos que viven así, una doble vida. Y se involucran en las acciones y en los trabajos, pero su corazón no está completamente entregado a Cristo. Aún se afanan, aún se preocupan por un trabajo, aún se preocupan por un vestido, aún viven desesperados por qué pasará mañana. Y tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, no sé, el joven rico, que dice que cumplía todos los mandamientos, pero su corazón estaba atado a sus riquezas. Igual Ananías y Zafira, que servían entre los apóstoles y entre los siervos y discípulos, pero fueron tentados a mentirle al Espíritu Santo. Y así, hermanos, hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que profesaron una fe y al final se volvieron a su vida cómoda, a su vida antigua, o desecharon en el momento de la prueba la fidelidad a Dios.
Dice Mateo 6:25, los afanes de esta vida. Y nos habla de estos afanes y nos dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida? ¿Y el cuerpo más que la ropa? Lo consiguiente de este versículo lo conocemos y lo sabemos, hermanos. Sin embargo, aunque el Señor no se cansa de hablarnos de que no nos afanemos, de que entreguemos nuestras cargas a sus pies, de que vivamos una vida diferente, una vida de paz, una vida de gratitud y una vida de esperanza, aún así seguimos afanándonos. Este terreno, hermanos, nos llama a revisar nuestras prioridades y a no dejar que lo mundano nos aparte de lo esencial, que no ahogue nuestra fe en los espinos. La siguiente parte cayó en una tierra fértil. Otra semilla cayó sobre buena tierra. La semilla germinó y fue muy fructífera, dando fruto al 100 por 1. Este es el corazón dispuesto. Es un corazón contrito y humillado, que reconoce su pecado, identifica su condición, y está ávido de cambio, que escucha, que retiene y busca vivir la palabra con perseverancia y obediencia, aceptando a Cristo con convicción real, dejando que Él transforme su vida para dar un fruto constante y abundante. Y aunque en su vida puede encontrarse diversos caminos, siempre decide ir por el correcto, rectificando y de la mano de Cristo, quien es su fuerza para vencer. Por eso el Señor Jesús nos dice, amados hermanos, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Es una ilustración profunda y muy fuerte, amados hermanos, que nos llama a entender que independientemente del tipo de tierra que en nuestro corazón se encuentre en ese momento, tenemos que permanecer en Cristo. Tenemos que buscar a Cristo en lo profundo de nuestro corazón, aceptarlo con un corazón sincero, con un espíritu quebrantado, reconociendo nuestro pecado y nuestra falta de compromiso para con Él, para que Él pueda mantenernos asidos a Él como esa vid que da fruto. Amado hermano, ¿qué fruto produces? ¿Qué fruto has producido hasta hoy? Si no hay fruto en ti, amado hermano, te invito a que analices los tipos de suelo y puedas identificar en cuál te encuentras en estos momentos. Y que entonces puedas doblar tu rodilla y rogar al Padre, al dueño de la vid, al dueño del campo, al que está sembrando esa semilla en nosotros, que nos permita ser adheridos a esa vid verdadera. Que no nos quedemos en ese momento, en ese tipo de tierra, en ese tipo de suelo que nos está ahogando, que nos está asfixiando, que nos está absorbiendo en los afanes de la vida,
en las preocupaciones, en las riquezas, en las necesidades, en las enfermedades, en todo lo que el enemigo quiere sembrar en nosotros y quiere desestabilizar nuestra fe. En esta parábola hay una aplicación personal. Esta parábola no solo describe tipos de personas, sino también momentos de nuestra vida. Porque a veces somos tierra fértil, otras veces nos dejamos ahogar por las espinas. Lo importante, hermanos, es reconocer dónde estamos y pedirle a Dios que prepare nuestro corazón para recibir su palabra con profundidad y compromiso. La parábola habla a todas las personas, lo cual constituye una advertencia a todos los que oyen la palabra de Dios. En especial a nosotros, los seguidores de Jesús, los que ya hemos entregado el corazón, los que ya hemos sido bautizados en su nombre. Debemos preocuparnos por permanecer unidos a esa vid verdadera, que es Cristo, y preocuparnos por dar un buen fruto, porque esa semilla sembrada tiene que llevar fruto. No puede permanecer estéril, queridos hermanos. Así que, hermano, hermana, es tiempo de analizar profundamente qué tipo de tierra impera en nuestro ser y buscar con un corazón sincero a Cristo para que nos dé un corazón sensible a su voz. Jesús terminó esta parábola con esta frase: el que tenga oídos para oír, que oiga. Una invitación directa de Jesús a abrirnos atentos a su mensaje. Oremos. Padre bueno y misericordioso, gracias, mi Dios, por esta palabra. Gracias, Señor, porque en medio de todo esto, mi Dios, tú nos muestras algo importante que debemos de entender en nuestra vida, Padre. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra falsa momentos en los cuales pensamos, Padre, que te servimos, que somos entendidos y sin embargo, Padre, con el corazón dudamos. Ansiamos aún muchas cosas que no hemos podido dejar, Señor. Nos impera, Padre, la preocupación, el afán, la enfermedad, por qué va a pasar mañana, Señor, por los ruidos del mundo, por las noticias que están pasando, por los gobiernos, por las guerras. Aún nos afanamos, Padre, nos preocupamos en ansiedad por lo que está sucediendo. Cuando, Padre mío, tú tienes todo en tus manos. Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdanos a despertar, mi Dios eterno, y a poder entender qué es lo que tú quieres de nosotros, Dios. Encaminar nuestros pasos para poder ser injertados en esa vid verdadera, en el cual podamos dar un fruto, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Ayúdanos, Jesús, a caminar como tú lo hiciste, a seguir tus pasos, a seguir esos ejemplos de vida. Todo cuanto tú hiciste, Jesús, pues tú dijiste, ejemplo os he dado, para que como yo hice, vosotros también hagáis. Jesús, en tu nombre oramos y suplicamos porque esta palabra sea confirmada en cada corazón, porque esta palabra mueva nuestra vida y de ahora en adelante, Señor, analicemos e identifiquemos en qué tipo de tierra me encuentro aún. Y que eso haga, Señor, que mi corazón se revuelva y que busque anhelante estar a cuentas contigo, Padre. Gracias, bendito Señor, por todo. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos y suplicamos todas estas cosas. Amén y amén. Bendecido día tengan todos ustedes, mis amados hermanos. Estuvo con ustedes su hermana en la fe, Miriam Valle, desde Baja California, México. Un abrazo fraterno y un saludo de paz para todos y cada uno de ustedes. Paz a vosotros.